Bien, en esta parte del tema vamos a extender las ideas que tenemos de los conceptos que tenemos de las razones trigonométricas, del seno, coseno y tangente, que hasta ahora estaban restringidas a ángulos menores de 90 grados, a ángulos agudos en triángulos rectángulos, a ángulos que puedan ser de cualquier número de grados. Entonces vamos a recordar, por ejemplo, lo que era el seno. El seno es un ángulo de 30 grados, en este caso, en este ejemplo, el seno de 30 grados era la relación que existía entre lo que medía el cateto opuesto y lo que medía la hipotenusa. Es decir, no tiene unidades, es una medida entre otra medida. Este caso, por ejemplo, quiere decir que para un ángulo de 30 grados lo que mide el cateto opuesto es la mitad de lo que mide la hipotenusa. Bien, el triángulo este rectángulo vamos a colocarlo, vamos a situarlo en una circunferencia, se llama la circunferencia trigonométrica, de radio 1. Luego veremos que no importa que el radio sea 1 o que sea otro número, pero por facilidad para las cuentas y para todos, mucho lo vamos a hacer ahí. Entonces, vamos a ver también gráficamente qué significa cada una de ellas, seno, coseno y tangente. Nosotros recordamos que el seno es lo que mide el cateto opuesto, o sea, lo que mide el cateto opuesto entre lo que mide la hipotenusa. Pero como la hipotenusa mide 1, gráficamente, si esto midiera un centímetro, un metro, lo que fuera de radio esta circunferencia, nosotros podríamos coger una regla y lo que midiera el segmento verde sería lo que mide, lo que vale el seno de ese ángulo. Entonces, el seno lo vamos a representar por la altura del triángulo. Eso lo tenemos ahí ya. Ahora vamos a ver el coseno. El coseno es lo que mide el cateto adyacente, el cateto contiguo, entre lo que mide la hipotenusa. Estamos en lo mismo, pero como la hipotenusa mide 1, será x partido por 1. Esto sería x partido por 1, que se me queda en x. Lo mismo que aquí sería igual a y partido por 1, que sería y. Entonces, gráficamente, lo que mide el coseno es lo que mide ese segmento. Estamos en lo mismo. Si esto midiera, si esta circunferencia fuera, por ejemplo, de radio 1 metro, yo podría coger una regla y lo que midiera el segmento naranja sería lo que mediría el coseno de ese ángulo alfa. Bien, eso con lo que respecta para seno y coseno. Bueno, y la pregunta es, claro, y me estás poniendo una circunferencia de radio 1 y entonces queda muy sencillita las cuentas, porque si no fuera 1, habremos quedado con denominador, pues no. Porque si yo, por ejemplo, en vez de escoger una circunferencia de radio 1, por ejemplo, hubiera cogido una circunferencia de radio 2, quiere decir que el triángulo habría sido una cosa así, ¿vale? Ahora el radio de la circunferencia es 2. Pero es que el cateto opuesto, por ejemplo, para el seno, es que el cateto opuesto ahora, como los triángulos son semejantes, porque tienen los ángulos iguales, este ángulo es el mismo y otro ángulo recto igual, el cateto opuesto ahora mediría también el doble, o sea que el seno sería para este ángulo alfa, ahora con el, si lo queremos medir en el triángulo grande sería 2y partido por 2, que sigue siendo la altura, esta, la altura del segmento, de la altura del triángulo, ya está escrito la circunferencia de radio 1. Entonces, como vemos, que sea radio 1, mucho más sencillo para verlo todo, pero no nos restringe nada. Seguiría el razonamiento lo mismo si el radio fuera otro. Entonces, ya hemos visto que el seno lo vamos a medir, gráficamente lo vamos a ver, lo vamos a identificar con la altura del triángulo, que el coseno lo vamos a identificar con la base del triángulo. Ahora, y nos faltaba por ver la tangente. La tangente, claro, la tangente aquí tenemos un problema, porque la tangente sería el cateto opuesto, lo que mide el cateto opuesto, partido por lo que mide el cateto contiguo, longitud del cateto opuesto entre longitud del cateto contiguo. Entonces ahí no nos queda un número así sin denominador como ocurre aquí. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos coger el triángulo, que es, cuya altura es tangente a la circunferencia en el eje X. Entonces me quedaría un triángulo así, y si ahora yo calculo la tangente en el triángulo nuevo, que como hemos visto anteriormente, al ser semejante no va a cambiar en nada, pero me es más fácil ahí. ¿Por qué? Porque puedo poner que es lo que mide el cateto opuesto, lo que mide este cateto, el segmento podemos llamar aquí Z, ¿partido por cuánto? Partido por lo que mide el cateto contiguo, pero es que ahora el cateto contiguo es el radio de la circunferencia, o sea, que el cateto contiguo era 1, vamos, que se me queda que la tangente gráficamente es la altura del triángulo, pero el triángulo que
tiene la altura tangente exterior a la circunferencia en el eje X. Bien, entonces gráficamente ya tenemos las tres medidas. El coseno va a ser la base del triángulo, me paso ahí un poco. El seno será la altura del triángulo, y vamos a fijarnos sobre todo en esas dos, porque si recordamos, el seno entre el coseno de un ángulo nos da la tangente de ese ángulo. Entonces, trabajando con el seno y con el coseno, pues directamente ya podemos sacar la tangente. Entonces, vemos que el coseno está en la base del triángulo, está en el eje X. El seno está en el eje Y, en la altura del triángulo. Entonces vamos a asociar un signo tanto a seno como a coseno. Y el signo va a ser el mismo que asociamos a los ejes. El eje X positivo hacia la derecha y el eje Y positivo hacia arriba. Nombrando entonces, viendo los ángulos de la forma habitual, empezando en el 0, 90 grados, otros 90 son 180, otros 90 son 270 y otros 90 serían ya 360 grados, que es una vuelta entera a la circunferencia. Nombrando cada uno de esos 4 cuadrantes que nos han salido en el orden en el que van apareciendo: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto, según vamos aumentando el ángulo. Podemos ver el seno y el coseno para cada uno de los cuadrantes. El seno, lo que hemos visto que está en el eje vertical. Como está en el eje vertical, el seno corresponde con el eje Y. Aquí el seno del ángulo es positivo, y aquí también el seno del ángulo va a ser positivo. Aquí el seno va a ser negativo, y aquí también, lo mismo que el eje que la Y en el eje vertical. El coseno, como corresponde con el eje horizontal, va a ser positivo a la derecha. Aquí el coseno del ángulo es mayor que 0, aquí también el coseno es mayor que 0, y a la izquierda el coseno es negativo, menor que 0. Para la tangente no lo hemos hecho, pero bueno, sería lo mismo, como tangente seno entre coseno. Aquí la tangente sería más entre más, la tangente aquí sería positiva. Aquí más entre menos, aquí la tangente del ángulo alfa es negativa. Menos entre menos, la tangente del ángulo es positiva. Y menos entre más menos, la tangente es negativa. Vale, entonces ya tenemos, le hemos asignado a la circunferencia, le hemos asignado 4 cuadrantes, 1, 2, 3, 4 en el orden de aparición, y al seno y al coseno los hemos asignado gráficamente con una medida en el triángulo. El seno con la altura del triángulo va en el eje vertical, la Y. Entonces el signo, le asignamos un signo que es el del eje, el de la Y, positivo arriba, negativo abajo. Y el coseno es la base del triángulo. Entonces le asignamos un signo como al eje X, positivo a la derecha, negativo a la izquierda. Y la tangente simplemente dividimos seno entre coseno y vemos el signo. Vale, ahora vamos a ver los valores máximos y mínimos de seno y de coseno. El coseno. Vamos a ver en una animación, pero para ello necesitamos tener una equivalencia, porque lo normal es que nosotros vamos a trabajar ahora en principio la medida de los ángulos en grados. Lo más habitual es usarla en radianes. De forma que esto va a ser 0 radianes. Aquí vamos a tener 90 grados, será lo mismo que pi partido por 2 radianes. Pi partido por 2 más otro pi partido por 2, 2pi partido por 2, pi radianes. Y aquí 3pi partido por 2 radianes. Entonces, si queremos aprender otra medida de ángulo en radianes, tenemos aquí el 0, el pi partido por 2, el pi y el 3pi partido por 2. Bueno, ¿y de dónde sale la medida del radián? Porque es pi partido por 2 radianes, pi radianes y demás. Vale, un ángulo va a tener la medida de un radián cuando la longitud del arco que abarca ese ángulo sea igual al radio de la circunferencia. Entonces, como la circunferencia, como la longitud de la circunferencia es 2pi por el radio, quiere decir que en una circunferencia habrá 2pi radianes. Por eso la circunferencia, si estos son 2pi radianes, el 0 corresponde en una vuelta al 2pi, la mitad será el pi y la cuarta parte será pi partido por 2. Entonces, repito, un ángulo tendrá una medida en radianes de un radián cuando el arco que abarca coincide, la longitud de ese arco coincide con la longitud del radio de la circunferencia. De forma que, claro, que la circunferencia al tener longitud 2pi radianes, pues
de forma que como la longitud de la circunferencia es 2pi por el radio, pues va a tener la circunferencia completa, va a tener un ángulo de 2pi radianes, y de ahí sacamos después las divisiones de pi, pi partido por 2 y 3pi partido por 2. Vamos a ver en esta animación cómo se comporta el seno, los valores del seno, y además van a ir estando representados en unos ejes de coordenadas. Vamos a empezar en 0 aquí, luego pasaremos al pi partido por 2, que será arriba al 90, al pi, que será en el 180, al 3pi partido por 2, que será el 270, y terminamos más o menos por 2pi, que será ya una vuelta. Entonces, como sabemos, el seno viene dado por la altura del triángulo. En 0 esperamos que sea 0. En pi partido por 2, que es 90, la altura del triángulo es 1, pues esperamos que el seno sea 1. En pi, que es 180, la altura del triángulo vuelve a ser 0, el seno tiene que volver a ser 0. En 3pi partido por 2, 270, la altura del triángulo es 1, pero negativa por el criterio de signo, luego tiene que ser menos 1, y en 2pi, que es el 0, vuelve a ser 0. Entonces vamos aumentando y vemos que, me he pasado ahí, en pi partido por 2, 90 es 1. Seguimos y vemos que en 180, en pi, pasa por el 0. En 3pi partido por 2, en 270, es menos 1. Y en 2pi, en 360, una vuelta completa, vuelve a ser 0. Y así, si seguimos dando vueltas, pues seguirá así la gráfica. Vamos a ver ahora la del coseno. Del coseno podemos hacer el mismo razonamiento y sabíamos que en 0, como el coseno viene dado por la base del triángulo, en 0 esperamos que el coseno sea 1, en pi partido por 2, en 90, la base del triángulo es 0, será 0, en pi, en 180, la base del triángulo será 1, negativo por el criterio de signo, menos 1, y en 270, como la base del triángulo es 0, pues volverá a ser 0. Y después en 2pi, en 360, dando una vuelta, volverá a ser 1. Entonces vamos a ir viendo. Entonces empezamos en 0, perdón, empezamos en 1, y, no, vale, es que no lo he marcado, coseno. Ahora, empezamos en 1, y conforme vamos llegando hacia 90, hasta pi partido por 2, la base del triángulo va decreciendo hasta ser 0 ahí, en 90, en pi partido por 2. Seguimos hasta 180, hasta pi, negativo. Desde aquí es negativo porque estamos a la izquierda, y aquí es menos 1. Seguimos, ahora vamos a volver hasta 0, porque la base del triángulo disminuye hasta 0, en 3pi partido por 2, y ahora la base del triángulo irá aumentando ya en positivo porque estamos a la derecha hasta ser 1 aquí. Entonces, si vemos, si comparamos la del seno y el coseno, las dos gráficas tienen la misma forma, lo que pasa es que están desfasadas pi partido por 2. ¿De acuerdo? Entonces, podemos comprobar el seno en 0, es 0 porque la altura del triángulo es 0.